Esto es Perfiles, con Víctor Hugo Arteaga. Un viaje en la historia de los periodistas de nuestra generación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Perfiles aquí en Espectro FM. Mi nombre es Víctor Hugo Arteaga y este día tenemos la visita de un gran periodista, un periodista que tiene muchos años trabajando en esta industria. Él es Edmundo Cázares, mejor conocido en el bajo mundo como Mundo. Mundo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Edmundo, pues ha trabajado en diferentes plataformas informativas a lo largo de 50 años que tiene ya de carrera, el Universal Gráfico, 24 horas, Monitor, 1+1, El Sol de México, TV Azteca, XQ, sí, casi todos los medios importantes que ha tenido en un área de noticias. Ahí ha estado Edmundo cubriendo la información por los últimos 50 años. Edmundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Víctor, muchas gracias, la verdad, muchas gracias. Me siento muy contento, muy complacido de estar aquí contigo en tu estudio y la verdad que me he emocionado, a lo mero macho, emocionado. Esta frase que es muy tuya, ¿no? Es a lo mero macho. Vamos a platicar de ti como reportero, como periodista, como maestro de muchas generaciones, pero también vamos a platicar a lo largo de este programa de Perfiles, de este nuevo libro que has presentado, que has escrito, un libro que se llama A lo mero macho. Entrevisto, luego existo. Entrevisto, luego existo. Es un libro que tuve la oportunidad de leer algunos capítulos ya, hace 2 días que me lo entregaste, y me encantó. Se los recomendamos ampliamente aquí en Espectro FM y aquí en Perfiles. Vamos a estar regalando este libro a gente que realmente lo valore, gente que realmente quiera saber cosas interesantísimas que lo he visto. De entrada, tu libro, un prólogo interesantísimo de Ciro Gómez Leiva. Sí, claro, me siento afortunado, muy arropado, porque Ciro me hizo este prólogo sensacional, para mí sensacional. La verdad que fue muy generoso conmigo. Cuando le pedí si quería hacer el prólogo, me dijo, claro, con todo gusto, claro que sí. Y pues dice palabras muy halagadoras para mi trabajo. 50 años se dicen rápido, pero te ha tocado, como a mí me tocó, seguramente a ti te tocó más, ver toda la transición de las herramientas que teníamos los periodistas. A mí me tocó todavía desde la máquina de escribir. Yo llevé taller de mecanografía, taqui, mecanografía, en la secundaria entre 1984 y 1987. Ahí me hice bueno para la tecla, porque teníamos unas máquinas industriales de estas que se usaban en las escuelas, unas verdes grandotas, ¿no? General Electric eran esas máquinas de escribir, y ahí aprendimos a la mecanografía, y también nos tocó taquigrafía. Tuvimos que aprender taquigrafía, que bueno, ha sido una herramienta que me ha ayudado muchísimo en estos años, pero me tocó ver desde la transición, desde la máquina de escribir, ahora hasta los celulares, donde ya haces absolutamente todo. ¿Qué te tocó ver a ti? A ver, platícame, Edmundo, ¿dónde naces? ¿Cómo te inicias en este mundo del periodismo? Tenemos poco tiempo, tenemos 1 hora, así que vamos a tratar de resumir en esta hora estos 50 años de carrera periodística. ¿Por qué periodista me quedó Víctor? No lo sé. A lo menos, macho, a esa altura de mi vida no lo sé. Déjame decirte que yo provengo de un lugar precioso que se llama Pátzcuaro, Michoacán. Claro, cómo no. Nací en Pátzcuaro. Soy el número 13 de una familia de 16 hijos. 16 hijos que tuvieron mis padres, Jesús Cázares Ororio y doña Elisa Cárdenas. Yo tuve la mala fortuna de perder a mi madre cuando yo tenía 3 años de edad. Entonces mi papá no se volvió a casar. Pues, ¿quién iba a querer con tanto chamaco? Para empezar con 16 hijos. 16 hijos, imagínate. Quedó viuda a los 16 años. Y se puede decir que mi hermana, la mayor, fue mi mamá la que me formó. Se llama Sonia. Le mando un beso hasta Pátzcuaro. Y siempre que le hablo, le digo, hola madre, ¿cómo estás? Siempre estoy llorando. Y me dice, no soy tu mamá, soy tu hermana. Le digo, tú me querías a mí, tú me formaste a mí. ¿Por qué periodista? Mira, mi papá sí iba a trabajar. Mi papá fue un artesano, un humilde artesano, pero muy destacado en Pátzcuaro, Michoacán. Cuando hiciste, si tú ves la película de Maclovia o la de Janicio, Claro. las arracadas y los collares que sacaba María Félix en la película, mi papá los hizo. Mi papá se los hizo. Inclusive, me doy un brinco así rápido. Cuando fui a entrevistar a María Félix, le dije, oiga, los collares que usted sacó en las películas que hizo en Janicio, los hizo mi papá. Me dijo, no me diga, papá. Así, no me diga así. Su papá era un hombre muy guapo. Dice, yo me lo quería coger, pero no se dejó.
Yo le decía, bueno, pues tenía muchos hijos el señor. Y decía, aparte, hacía cosas preciosas de su trabajo y no me quiso regalar los collares y las arracadas. Tenía que mantener a 16 hijos. Claro. Dice, pero en serio, y me dijo otra vez, yo me quería coger a su papá y no se dejó el señor. Pero bueno, y mira, yo fui, ¿por qué periodista, mi querido Víctor? Mi papá se iba a trabajar muy temprano. Éramos tantos en la casa, en tu casa, yo nací allá. Entonces, de alguna manera me convertí en el periodiquito de mi casa. Papá se acabó. Provengo de una familia muy humilde, y créeme que eso me ayudó a forjarme, a saber valorar el trabajo que cuesta abrir ese paso de la vida, como tú, mi querido Víctor, que he visto cómo has trascendido, cómo has caminado y cómo has tocado las mieles del éxito. La verdad, te felicito, estoy admirado por ese empuje que tienes. Es un hombre joven, Gracias. y la verdad que lo que estás haciendo es mis respetos. Y te digo, mi papá se iba a trabajar, papá, se acabó el carbón, no teníamos una estufa de gas. Papá, Ya le informabas, ¿no? sí, todo eso, papá pasó todo eso. Y pues me hice del poco grato para mis hermanos, porque todo le contaba a mi papá, ¿no? Era un chismoso, chiva, o como lo quieras llamar. Y yo, de una manera, yo decía, estando bien con Dios, no me importa lo que diga, ¿no? Y luego un día mi papá nos estaba preparando unos ates morelianos en los casos de cobre de Santa Clara del Cobre, Michoacán, un ate de pere de manzana, y había unos chiclos que se llamaban toficos. Tú eres muy joven y quizás ¿No eran como chiclosos? no eran unos como tornillos, Ah, ok. pero era un caramelo ¿Rojo como menta? sí, macizo. Claro, sí. Entonces yo lo traía sin matón aquí y pues me estaba ahogando. Entonces mi papá dice que nada más me desvanecí y mi papá así como en las caricaturas, de escupe, y sacó el dulce y el día siguiente se me ocurre mandarle una carta a Dios, al Todopoderoso, diciéndole que me andaba muriendo todito, pero gracias a mi papá que me sacó el dulce, estaba vivo. Y le hice una carta, fui a una oficina de correo que estaba allí en la calle de Obregón, en Pátzcuaro, compré los timbres, entrega inmediata. Un niño de 8 años, tenía 8 años. Yo hice mi carta a Diosito, puse destino Dios, en entrega inmediata, y puse, Diosito, te doy las gracias que me salvaste, no me morí, aquí sigo todavía, y te lo agradezco mucho. Y yo sabía que las alcancías que hay en las iglesias pertenecían a Dios, era la inocencia de un niño. Entonces puse mi carta en la alcancía, y como en los 3 días, cuando fui a misa o un rosario, no recuerdo todavía, vi mi carta prendida al manto de un nazareno, y yo pues empecé a gritar llegó mi carta, le llegó Diosito mi carta, y empecé de emoción, y llorando así de emoción mía, todavía me emocionó, Claro. ¿sí? Entonces, le llegó mi carta a Diosito y salió el párroco, ¿qué pasa aquí? Padre, Dios vio mi carta. Sí, hijo, Dios te quiere. Mangos, vio mi carta, estoy seguro que vio mi carta Dios. Sí, hijo, Dios te quiere. Entonces debes tener fe. Y yo aprendí que escribiendo es como me iba a comunicar con mis semejantes. Luego en quinto de primaria, en la escuela Benito Juárez de Pátzcuaro, había una maestra que se llamaba Soledad X, para no quemarla. Entonces no sé si vivo a toda la señora, pero a los niños que no hacían una tarea, nos desnudaba totalmente delante de las niñas. Ándale. Entonces, imagínate ahí todos los niños tapándonos las cositas con las manos. Entonces, pero pues era, no sé, en ese tiempo todavía no existían los derechos humanos a los menores. Y se me ocurrió comprar una cartulina y hice la cartulina lo que no me gusta de mi escuela. La maestra Soledad nos desnuda a todos los niños y nos deja delante de los niños allí, de las niñas. Entonces y eso llamó la atención al director de la escuela. Me dijo, ¿por qué no fuiste a verme? ¿Por qué no fuiste a poner la queja conmigo? Entonces yo dije, yo fui, pero ni siquiera pero yo soy un niño, entonces no me hizo caso. Yo, ¿cómo sé ahorita que ya sale en la cartulina, si me hace caso? Entonces quitaron a la maestra y pues yo dije, tengo un logro para mí. Luego en la secundaria, en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas de Pátzcuaro, había un maestro que se llamaba Genaro Pérez Cárcamo, que ya murió el señor. A los niños que sacábamos menor calificación de 7 o 6, nos embarraba la cabeza de manteca rancia y de chapopote. Por burros.
Sí, por burros. Pero era cuando los maestros podían hacer lo que querían con nosotros. Hoy lo hacen, No, y lo demandan y nadie a la cárcel. es lo que te digo antes, no había nada de que protegiera a los niños. Y en compañía de un amigo que se llamaba, que ya murió también, Enrique Ramos Alejandre, que le decíamos el Calimán, porque él para todo decía serenidad y paciencia. Mi querido Salí. Sí, empieza, sí, sí, exacto. Entonces compramos una cartulina y pusimos exactamente lo mismo. El maestro nos hace esto. Y lo pegamos en todas las paredes de la escuela, en todas las paredes de la escuela. Y para sorpresa de nosotros, a los días siguientes había como 300 más cosas escritas de otros compañeritos que se quejaban del maestro de educación física, de los baños, del laboratorio de química. Y hasta que el director nos mandó a llamar. ¿Quién fue eso? ¿Quién hizo esa cartulina? Y todos, Edmundo. Así, Edmundo. Entonces me llaman a llamar el director. Me dice, ok, Edmundo, tú eres muy joven, Víctor, tú eres muy joven. Te estoy hablando de los años 70, principios de los 70. Entonces había unos mimeógrafos que se imprimían en stencil. Sí, claro. Entonces me dijo, yo te voy a apoyar para que hagas un periodiquito mensual Ok. que se llame mi periodiquito, así, que se llame mi periodiquito. Entonces, y así mensualmente yo ya sacaba lo que no les gustaba de la ¿Eso a qué escuela. edad era, Edmundo? Tenía 13 años. A los 13 años, digamos que empezó como jugando Sí. la parte del periodismo. ¿Cuándo te involucras con un medio ya formalmente? A los 14 años. A los 14 años. En ese entonces empezaba el noticiero 24 horas de Jacobo Zabludovsky. Sí. Mi hermano Noé nos compró un televisor que es de enormes de bulbos, que tenían que calentarse primero el bulbo para que encendiera la pantalla. Y yo veía 24 horas. Yo decía, yo quiero estar ahí, yo quiero eso. A mí me pasó igual. Luego te voy a contar una historia con Lolita Ayala y Ah, con yo- Schwartz. Yo quiero estar allí. Y yo me pasaba viendo el noticiero, ¿te acuerdas que empezaba a las 10:30 y acababa casi a la 1 de la mañana? Sí. Y mi papá, ya duérmete. No, yo quiero ver el noticiero de Jacobo. ¿Qué le ves? No sé, me gusta cómo trabajan todos los reporteros. Yo quiero ser como ellos. Entonces, un día Pascua, había un periódico regional que se llama La Voz de Michoacán, que es un periódico Es el más fuerte. Sigue siendo el más fuerte, de ¿no? Michoacán. Ajá. Y llega el director José Tocabén Lavín, que era el director del periódico, fue a Pátzcuaro. Y yo fui, lo conocí y le digo, oiga, quiero ser reportero de La Voz de Michoacán. Y se me queda viendo y me dice, ¿de qué periódico mural, de qué escuela, hijo? ¿Cómo? Así, y yo dije, ¿qué? ¿Por qué me dices eso? Es que eres un niño. Y le dije, no soy un niño, soy una persona chiquita que sabe lo que quiere. Ándale. Y me dice, muchos huevos, pinche chamaco. Así textual me dijo. Dije, pues yo no le dije ninguna grosería y no tiene por qué faltarme el respeto usted a mí, porque soy un menor de edad, no soy un niño. Ya le dije que soy una persona chiquita. Y me dijo, ok, quiero que vayas, aquí te voy a dar la oportunidad. Dice, eres menor de edad todavía, pero te doy la oportunidad, quiero ver hasta dónde llegas. Quiero que vayas a entrevistar al presidente municipal de Pátzcuaro y le vas a preguntar por qué la gente dice que es un pendejo. Ok. Y yo dije, ¿en serio? ¿Cuántos años tenías? 14 años. 14 años. Y ya te estaban poniendo tu primera asignación, por así decirlo. Sí, sí. Ajá. Me dijo, vas a entrevistar al presidente de Pátzcuaro y pregunta por qué es un pendejo. Un amigo, Enrique el Calimán, me prestó una grabadora de esas que eran de carretes en ese entonces. Y pues voy a entrevistar al presidente municipal. Yo esperaba encontrarme un presidente de traje, con personalidad, que yo dijera, Ser un presidente un municipal. ejecutivo, ¿no? Sí, sí. Y pues no encuentro un señor más bajito de estatura que yo físicamente. Entonces, con sus unas botas, pantalón de mezclilla, una camisa a cuadros, y con los pies arriba del escritorio viendo el periódico El Esto. Ahí en esquina de Palacio Municipal. Sí, así. Yo dije, ¿eso es el presidente? Y me dice, mira, hijo, yo no soy su hijo, señor. Yo no soy su hijo. Yo tengo un padre que lo quiero mucho que se llama Jesús Casares. Yo no soy su hijo. Y me dijo, no te digo hijo porque estás muy chiquito. Le dije, yo no tengo la culpa que mis papás me hayan hecho así muy chiquito, pero no me falta nada. Y me dice, si me vas a entrevistar, vas a anotar todo lo que yo te digo. Porque si meto la pata, la gente va a decir que soy un pendejo. Y se me ocurre empezar eso, mi relato. Son las 10 de la mañana, llego a Palacio Municipal. El presidente Arturo Mota Chávez me dijo esto. Vas a anotar todo lo que te diga porque si me equivoco, la gente va a decir que soy un pendejo. El día siguiente en La Voz de Michoacán aparece
el presidente municipal de Pátzcuaro acepta ser un inepto. Y pues la gente no lo tragaba, no lo querían porque era inepto. Digo, vieron un niño todavía. Me manda a llamar el gobernador de ese entonces, que era Servando Chávez Hernández, que era el gobernador de Michoacán. Y me manda a llamar y me mandó policías allá a mi casa. Y yo estaba Espantado. como gato recién bañado. Decía, me van a meter al bote, ¿qué va a pasar con eso? Y mi papá me dice, sigue a ver hasta dónde llegas, cabrón. Sigue hasta dónde llegas. Me dice que el gobernador me esperaba en Palacio de Gobierno en Morelia y que llevaba la grabadora con lo que el presidente me había dicho. Y ya me dijo, a ver, pon la grabadora, lo que te dijo el presidente, aquí está. Lo escuchó y le dice el gobernador a mi papá, señor, lo felicito porque tiene un hijo muy honesto. Yo dije, pues no, pues otra cosa, nomás lo que él me dijo. Yo lo veía tan simple, tan natural. Y dije, me dice, ¿qué quiere estudiar? Le dije, periodismo. Y me dice, ¿dónde hay esa carrera? En 1972, nada más en Guadalajara, Veracruz, Monterrey, la Ciudad de México, es donde nada más se impartía el periodismo, nada más. No había otra cosa. Y me imagino que una de las principales, la que está en Ciudad de México, pues era la Carlos Septién, la madre de todos, Sí, ¿no? que decíamos. Ahí fue tu alma mater de periodismo. Bueno, si me permites, vamos a hacer una pausa, vamos a descansar tantito, a tomar aire y Sí, continuamos después de una pausa. con todo gusto. Regresamos. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Continuamos en Perfiles, soy Víctor Hugo Arteaga a través de Espectro FM y hoy me encuentro con un periodista al que admiro mucho, al que he leído, hoy ya sé quién es, por fin le puedo poner cara al nombre. Yo empecé a leer periódicos a la edad de 7 años, en 1981, 80 en Toluca, leí el 1+1 y leí Universal. Yo creo que a todos de alguna manera nos pasa como a ti te pasó. En mi caso, a los 7 años, mi mamá me preguntó, llegué de la escuela primaria, yo estudié en una primaria que se llamaba Margarita Maza de Juárez en Toluca, y llegábamos a comer y mientras comíamos me gustaba ver 24 horas de la tarde, ¿te acuerdas? Con Lolita Ayala, y me parece que el que daba los deportes en ese entonces era Fernando Schwartz. Correcto. Entonces un día mi mamá me preguntó, querido Edmundo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Pues a los 7 años normalmente los niños se ilusionan con ciertos oficios. Yo dije que quería ser ambulanciero. O sea, yo quería manejar las ambulancias. Y si no podía ser ambulanciero, pues entonces quería estar allí dando los deportes con Lolita Ayala y con Fernando Schwartz. La vida es maravillosa. Por azares del destino tuve que venir a México cuando mi papá enfermó y después murió. Y quiso Dios que conociera a quienes yo veía en la tele, que trabajara con ellos de una u otra manera y que los conociera también como personas, no nada más detrás de cámara. Edmundo Cázares es un periodista que está cumpliendo 50 años de carrera, que ha trabajado en los principales medios del país y que hoy está presentándonos un libro que se llama A lo mero macho, entrevisto, luego existo, de ediciones Cepsa, ok, ediciones Cepsa. Este libro le di una ojeada rápida para poder documentarme para la plática que vamos a tener contigo. Y wow, estoy fascinado de los capítulos que pude leer en esto. Bueno, pues es un libro amplio, pero me encantó desde que vi el índice, querido Edmundo Cázares. Me encantó con Paco Stanley. En la última entrevista que dio En vida, sí, el general Clemente Vega García, el que era el jefe del Estado Mayor Presidencial. ¿Con qué presidente? ¿Con Fox. Portillo? Era secretario de Defensa. De la Defensa, sí. Con Fox. Tienes a Ernesto Alonso, bueno, Ríos, ¿no? Ríos. El padre Sí. del periodismo en las revistas políticas, ¿no? Sí, La caricatura política. Traes al teacher, a Joaquín López Dóriga, Jacobo Zabludovsky, también platicaste con él en vida. También veo que está Gabriel Vargas.
Elsa Aguirre, aquella señora de la época de oro del cine mexicano. Traes a Neil Donald Walsch. Neil Donald es el del bestseller. Sí, El de Conversaciones con Dios. Claro, claro. Lo traes en la entrevista en este libro. El Julián López, Chespirito, hablando de Cantinflas, imagínate. Qué interesante. Irma Serrano, La Tigresa, el abogado que está muy de moda ahorita porque lo están persiguiendo, ¿no? Américo Villarreal, Javier Coelho Trejo. Leonardo La Güera, ¿no? Leonardo Rodríguez Alcaine, ¿no? Que durante años fue el sucesor de Fidel Velázquez en la CTM, ¿no? Y bueno, pues Elena Poniatowska, entre otros, que traes en este libro al Homero Macho, una frase que te caracteriza y que todos conocemos, que es tuya en el medio ambiente. A ver, de todos los que has entrevistado, ¿cuál ha sido tu mejor entrevista? Es una buena pregunta. Ah, ¿verdad? Es una buena pregunta. ¿Cuál ha sido la que dices, híjole, esta es la primera que tengo que... María Félix. La doña. La doña. ¿Por qué la doña? Porque me costó un año entrevistarla. Ok. Yo cuando empecé de reportero, ya que vine aquí a la ciudad, ¿En qué año ocurrió esa entrevista, queridos? en 1995, 96. Ok. Sí, fue. Entonces, Aquí en su casa de Polanco. en Polanco, En Hegel. Hegel 45, exacta, allí. Entonces me costó un año entrevistarla. Yo cuando empecé de reportero de Innovaciones, que fue mi primer periódico ya formal, ya con planta y todo. Aquí ovaciones del azul, blanco y negro. Sí, que era Fernando González Parra. Entonces, yo me propuse entrevistar a tres grandes, que eran mis ídolos, que yo veía tele, en cine, todo eso. Uno era Mario Moreno Cantinflas. En el libro que estoy preparando, que era el otro, viene Mario Moreno Cantinflas. Luego Francisco Gavilán sobre el Cricri y María Félix. Okay. Entonces, los dos primeros se publicaron en Ovaciones. Y la última yo dije, ¿cómo demonios, cómo llegó a la doña? Yo dije, la doña no daba entrevistas a nadie, nada más a Jacobo y se acabó. Y párale con todo, a Raúl Velasco. Al amor con Raúl. A Raúl. Oye, pero a Raúl se la negó muchas veces, ella misma lo dijo. Y a Verónica Castro, porque se lució mucho allí. Y entonces dije, ¿cómo llegó a la doña? Dije, con su hijo, a través de su hijo. Sí. Yo dije, voy a entrevistar a Enrique. Me puse a estudiar donde estaba trabajando Enrique. Tenía una obra de teatro que se llamaba Los secretos de un engaño en el Teatro Independencia, que está allá por el periférico. Dije, me fui al teatro. Eran las 6 de la tarde y el teatro empezaba a las 7. Y llego al teatro y me andaba así pipí. En serio, me andaba así pipí. Tengo eso que te hace primas, tengo ganas de pipí. Y le digo al encargado, oye, dame chance de pasar, niño, me estoy viendo. Me dijo, no puedes pasar porque todo no abro. Le digo, ¿quieres que me orine aquí o qué va a pasar? Y yo lo que me veo a la desesperación, me dijo, ok, pasa. Le di 20 pesos, toma. Pero me dijo, para que puedas ingresar a los baños, tienes que entrar por el teatro, por la sala. Y a los lados del escenario están los baños. Entonces, llego yo hasta el escenario y volteo y veo a María Félix sentada allí con una persona. Yo dije, no es posible, en serio, es mi día. Saqué la grabadora y me acerqué de inmediato. Ya ni fui a hacer pipí, la verdad. Se me quitaron de la emoción o no sé qué. Todo se conjuntó. Y digo, señora, muy buenas tardes. Soy Edmundo Casas vengo de la Universal y le quiero hacer una entrevista. Y me dice, ¿qué me vas a preguntar? Señora, ¿no le hubiera gustado tener un nieto para que perdure el apellido Félix, que usted ha puesto muy en alto en todo el mundo? Y se me queda viendo. Y me dice, ¿por qué no me preguntan las mismas pendejadas que sus compañeros? Así hablaba la señora. Y le dije, señora, mis compañeros no son pendejos, perdóneme. Perdón que le diga eso, pero cada quien hace las preguntas como puede o lo que él quiere. Y me dice, a ver, aplástate aquí, apunta mi teléfono y mañana te doy una entrevista exclusiva. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque tienes valor para preguntar. Y le digo, pues me va a responder sí o no. Y me dice, ¿qué no sabes que yo siempre respeté la preferencia sexual de mi hijo? Con eso me dijo todo. Claro. Con eso me dijo todo. En eso llega Televisa, TV Azteca, todas las televisoras y todo. Y quítate allí, güey. Y dice María Félix, no. Se para él y me voy yo con él. Yo, Dios mío. Y dije, señora, ¿me da un pellizco, por favor? Y me dice, ¿para qué? Quiero saber que no estoy soñando. Y sí me dio un pellizco que me duró como un mes, como tatuaje aquí, el moretón que me hizo en el brazo. Y fue como
Me dijo, háblame mañana. El día siguiente le hablé. Bueno, ¿qué quieres? Señora, soy Edmundo Casa Universal. Habla mañana que me voy a Cuernavaca. Y así me trajo un año, que se iba a París, que se iba a Nueva York, que se iba, viajaba la señora mucho. Y hasta que un día le hablo otra vez. Señora, en ese inter muere su hijo. Muere Enrique de su hijo. Y yo dije, tengo que ser prudente y guardar el luto de la señora, ¿no? Entonces ya pasó como 6 meses más y le hablo. Señora, buenos días, soy Edmundo Casa Universal. ¿Y se acuerda de mí? Claro, es el único reportero que ha tenido los huevos para preguntarme si mi hijo era puto o no. Y dije, señora, yo nunca, y está en el libro, está tal cual. Señora, yo jamás dije eso. Y me dijo, al buen entendedor, pocas palabras. Claro. Tienes 20 minutos para llegar a mi casa, si no ya te chingaste. Y le digo a mi director del periódico y a Beatriz Pajes también, le digo, oye, tengo una entrevista con María Félix. Me dijo, no es chismoso, cabrón. La doña no da entrevista a nadie. Háblale, ahí está, háblale. Me está esperando, me dijo, 20 minutos. Y me dice mi director, era Isabel Zamorano, era mi jefa en el Universal. Me dijo, mira, Edmundo, si no es cierto, te corro. Claro. Así me dijo, si no es cierto, te corro. Y le dije, sí es cierto, me invitas a comer, me dijo, y donde quieras. Y te pago lo doble de la entrevista. Va. Me dijo, tomo, llévate un fotógrafo por si chicle pega. Y va. Y entonces llego a la casa de la doña, ya me estaba esperando majestuosa, porque era una mujer imponente. Sí, claro. Era una mujer majestuosa, sí. Era una mujer Era una diva. totalmente, Claro. totalmente. Y llego y ya me estaba esperando y me dice, a ver. Yo he viajado por todo el mundo, guarda tu chingaderita de grabadora, vas a anotar todo lo que yo te diga, palabra por palabra. Ándale. Yo dije, señora, no traigo libreta. A ver, tráigale aquí hojas de mi correspondencia, que todavía las conservo, de mi correspondencia particular, para que escriba este jovencito. Me dice, ¿quieres tomar algo? Le digo, sí, un vaso de agua. A ver, tráigale un café express al joven. Dale. Digo, señora, yo pedí agua. Me dice, pues te chingas porque estás en mi casa. Nada más, en mi casa mando yo. Nada más faltaba que un pinche reporterito me venga a dar órdenes aquí a mi casa. Yo dije, sopas. Y me dice, te advierto una cosa. Tocas el tema de mi hijo que acaba de morir y te vas. Te vas. Claro. Ahí está la puerta y te largas. Yo dije, Edmundo, tienes que ponerte las pilas. Y me dice, ¿qué me vas a preguntar? Y le digo, a lo menos macho me va a contestar. Me dijo, sí. ¿Por qué no tuvo hijos con Agustín Lara? Y me dice, chinga, ¿qué la entrevista va en serio? Le dije, sí, señora. Yo no vengo a perder mi tiempo ni a quitar el suyo. A ver, tráigale un coñac al joven. Así, eran las 11 de la mañana, como veo, Sí, sí. a las 11 de la mañana. Y me dice, ¿te chingas el coñac o no hay entrevista? Y yo dije, señora, ni siquiera he desayunado. A mí no me importa que seas huevón. Los reporteros se levantan a las 5 de la mañana para revisar los periódicos. A mí no me importa que seas huevón y que vengas a las 11 de la mañana sin desayunar a mi casa. Y ni crees que te voy a invitar a desayunar. ¿Te chingas el coñac o no hay entrevista? Dije, va. Y le digo, ¿me va a contestar por qué no tuvo hijos con Agustina o no? Me dice, porque Agustín no se le paraba en la cama. Era impotente. Y le preguntó, ¿Verdad? sí, en serio. Y dicho por ella. Sí. Y le dije, entonces, ¿por qué se casó con él? Me dijo, porque me trató como mujer. Me dio El valor. el valor de una mujer, ¿verdad? Ve qué canción tan bonita de María, Sí, bonito. María Bonita me hizo. Y ve, y le digo, oiga, Juan Gabriel también hizo una canción muy bonita, sí, pero Juan Gabriel no funciona. Entonces, y ya, yo no dije, no fue ni si nada de su hijo de su preferencia, pero entonces, y total la entrevista me la llevo, no abordé nada, y tú lo vas a leer en el libro, no abordé nada de su carrera, porque dije, de María Félix ya se sabe todo, toda su carrera, su trayectoria, películas, todo lo que he hecho. Dije, ¿por qué no platico mejor con la mujer de nuestro tiempo? Y le dije, señora, ¿cómo es el Dios de María Félix? Me dice, chinga, con todas las chingaderas que nos están pasando, así hablaba ella, ¿sí? Con todo lo que está pasando, yo sé Cristo, digo, señora, yo pienso que usted cree en un Dios, yo creo en un Dios, mi compañero cree en un Dios. Me dice, pues no se anden imaginando cosas, jovencito. Digo, entonces María Félix, ¿en quién cree? Y me dijo una frase que me encantó, dice,
María Félix es una mujer que vive muy bien bajo su piel. O sea, una mujer muy talentosa. Y entre otras cosas le pregunto, señora, ¿por qué no hay un cine? ¿Por qué no hay un teatro? ¿Por qué no hay una calle? ¿Por qué un mercado que lleva el nombre de María Félix? Y me dijo, porque somos un pinche país de malichistas, no vengo en español, porque hasta el culo le besan al cabrón. Y le digo, señora, usted ha hecho una gran trayectoria. Yo la veía de niño. Entonces me dice, pues dice, ya me dijiste que fui a filmar la película, ya conocí a tu papá era un hombre muy guapo. Y le digo, pues señora, en serio, ¿por qué no le hacen un homenaje a usted en vida? Me dijo, no sé, no me importa que no me hagan homenajes. Yo estoy tranquila con lo que he hecho en mi carrera. Y le digo, señora, ¿es cierto que usted es lesbiana? Y me dijo, ¿quién dijo eso? Y le dije, Irma Serrano, la tigresa. Me dijo, yo soy más mujer que su madre. Digo, ¿qué pasó, señora? Con mi mamá no se meta. Me dijo, no, la mamá de esa señora. Muy bien. Y entonces, y ya al final le digo, señora, me regreso en el tiempo 50, 60, 70 años. Con esa, vamos a una pausa, si te parece, Gracias. y regresamos para platicar. Estoy platicando con Edmundo Cázares, un periodista de una trayectoria intachable. Durante 50 años ha ejercido el periodismo en nuestro país y está presentando su libro Al Homero Macho, entrevisto, luego existo. Continuamos después de un corte. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Continuamos en Perfiles, soy Víctor Hugo Arteaga, estamos transmitiendo a través de Espectro FM y me encuentro hoy platicando aquí en Perfiles con Edmundo Cázares. Edmundo ha escrito un libro que se llama Al Homero Macho, entrevisto, luego existo. Edmundo es un periodista con 50 años de carrera, maestro de todos nosotros, sin querer queriendo, como diría Chespirito, pues porque lo leíamos de chicos, de jóvenes, de adultos, y cuando yo empecé a trabajar en este negocio, pues veía tus trabajos, ¿no? Sobre todo tus entrevistas. Gracias. Como que es el género que más se te ha dado, ¿no? Sin demeritar los otros que te ha tocado cubrir. Pero Edmundo Cázares es un entrevistador y un charlista por excelencia. Te gusta platicar, te gusta escuchar, te gusta entrevistar. Y bueno, el otro día hablábamos tomándonos un café en una plaza comercial acerca de una maestra que yo tuve en algún curso, en un simposio en Buenos Aires, Oriana Falachi, que para mí es la madre de la entrevista a nivel mundial. Pues mira, me pongo de pie. Sí, Me pongo de y pie. creo que seguramente en algún momento tú también te llegaste a inclinar un poco por el estilo de Oriana, si no me equivoco, ¿no? Sí, A la ver, verdad que sí. Leí el libro de entrevistas con la historia Claro, y me atrapó. sí. Me- Es como que Me atrapó. si no lo tiene un periodista en su biblioteca, entonces No sirve. no sirve. ¿Estás de acuerdo? Sí, eso fue lo que me atrapó. Y la verdad que siempre, mira, como reportero, así muy rápido, para terminar con lo de María Félix. Cuando empecé de reportero de Innovaciones, primero me metieron a la sección policíaca Como, con Matarile, porque es donde te afogueas, no, bueno, Martínez. Sí, fue mi maestro. Claro. Luego me mandaron a deportes, Yo nunca pasé por Nota Roja. pues sí, fue mi prueba de... Todos pasaban por Nota Roja. En la vieja guardia, que todavía me tocó Era- trabajar con muchos, era forzoso. Sí. Pero fíjate que a mí nunca me tocó. Como yo traía los géneros periodísticos todos como reportero de deportes, nunca me mandaron a la roja. Y yo siempre quise, pero nunca me mandaron. Es padre, pero es muy desgastante porque ves muertos en los choques y todo eso. Luego estuve en deportes, ahí me mandaron a Puerto Rico, a San Juan, Puerto Rico, a cubrir el Centroamericano del Caribe de Esgrima en Puerto Rico. Iba por una semana y me quedé 6 meses y bueno, es una niña que me trajo loquito, la verdad. Y pues esa locura se transformó en un niño y pues estuve ya como 8 meses en Puerto Rico hasta que se acabó mi visa y vas para afuera. Okay. Y cuando regresé al periódico me dijo, oye, ¿qué te crees? ¿Qué onda? ¿Estabas becado allá o qué? No,
es que me pasó esto, sí, ya sabemos que tienes un hijo allá y no sé qué. Yo tenía un chamaco, tenía 17 años, estaba lleno de vida, Claro, claro. todo eso. Y bueno, para terminar con lo de María Félix, le digo, señora, Que es la mejor entrevista que tú consideras que has hecho por todo el contexto que sí, lo que me costó por el, llegaba allí. por el personaje que, Claro. pues que ella no daba entrevista a nadie. Entonces lo que me costó, y le dije, señora, ¿por qué es tan difícil conseguir una entrevista con usted? Y me dijo, uno, te acepté porque eres valiente para preguntar. ¿Tienes los pantalones para preguntar? Y es uno de los tips para las nuevas generaciones que se acostumbran a recibir los monólogos de estos nuevos políticos que nunca sueltan el micrófono, pero si te dan la oportunidad, pregunta lo que tengas que preguntar, Sí. ¿no? Y al final cuando le digo, señora, me regreso en el tiempo, 50, 60, 70 años, qué mujerón, qué mujerón. Y le dije, Dios se perdió de un ángel y lo mandó a la tierra a convertir en una mujer que se llama María Los Ángeles Félix. Y me dijo, qué hermoso piropo. Ni Jorge Negreto, ni Agustín Lara, nadie me dijo algo tan hermoso como lo que me acaba de decir. Se paró, me dio un beso aquí en la comisura de los labios y me dijo, a ver, quítate tu saquito, tu corbata. Y tengo una camisa que dice, con esta entrevista se escribe una historia de amor, estás involucrado en ella, María Félix. Y fue el mejor premio que recibí Claro. con María Félix. Al final de cuentas, le digo, señor, usted ha viajado por todo el mundo, ¿qué imagen se tiene de México y de nuestro presidente? Era el último año de Cedillo, y me dice, pues un pobre pendejo. Así me dijo, un pobre pendejo. Así se expresó Ay, María Félix de Ernesto Cedillo. Así, totalmente. Y le dijo, oiga, usted dice que, digo, ¿usted cree que mandó matar a Colosio. Colosio? Y me dice, pues eso sabemos todos, pero ese güey se hace pendejo porque lo dejó de presidente. Salinas es el autor del asesinato de Colosio, Dicho por María Félix. por María Félix. Y eso provocó, no sabes, me costó el trabajo en la revista Siempre. Me corrieron de la revista Siempre porque me dijo, Beatriz Paget, el mundo me está pidiendo tu cabeza. El presidente... Pero publicaron la entrevista. Sí, tal cual, Ok. tal cual, tal cual. La cabeza principal decía, Cedillo protege a Salinas, María Félix. Bueno, ¡pum! Entonces, al día siguiente me hablan de Los Pinos, Edmundo, el señor presidente que habla contigo. Le digo, yo no tengo nada que hablar con él. Yo soy un reportero, no tengo nada que hablar con él. No es mi fuente. No, pues no, aparte no es mi fuente. Y me dice, el presidente está muy molesto contigo por la entrevista a María Félix. Digo, Hizo esa llamada. Líbano Sáenz. Líbano Sáenz, claro. Sí, Líbano Sáenz, que me dijo, el presidente está muy molesto contigo. Digo, ¿qué me va a mandar a fusilar? ¿Me va a mandar a matar o qué va a hacer? Hable con María Félix. Yo no tengo grabación. La señora no dejó que grabara. Y en la foto que está ahí, que te enseñé, estoy escribiendo palabra por palabra como me dictaba la entrevista. Me la dictó y yo estaba anotando palabra por palabra. Entonces, total, se publicó la entrevista y pues fue... El día siguiente todavía me habla otra vez, una semana después, me vuelve a hablar Líbano Sáenz. Y me dice, oye, Edmundo, el señor presidente ordenó que le hagan un homenaje a la doña en el PRI, en el sector femenino del PRI, para aminorar un poquito lo que te dijo a ti en la entrevista. Digo, ¿a mí qué me dice? Es que queremos que tú vayas. Dije, no voy a ir. Y los compañeros le preguntan, oiga, ¿sí es cierto lo que le dijo Edmundo Casas? Sí, pero ese muchachito le faltó decir esto, que se soltó con esto, ¿no? Y pues fue para mí una entrevista que me marcó para siempre y que me siento. Otra de las entrevistas que me han marcado para siempre fue una entrevista que le hice a Irma Serrano, la tigresa. ¿Por qué? Porque siempre que voy a una entrevista voy de traje, bien presentable, ¿no? Y me ve y me dice, ay, jovencito, tengo un pinche dolor de pierna que no me deja caminar. Ah, caray. Así me dijo. Y me dice, véngase conmigo a mi cama. Ujú. Y dije, bueno, voy a su recámara y estoy con ella. Y me dice, si me va a entrevistar, quiero que se quite el traje, quiero que se quite los pantalones, quiero que se desvista y se meta conmigo a la cama. Y yo, La tigresa, ¿sí, en ¿de serio? verdad? Sí, ahí está. No, yo sé dónde está. Pero el libro está No, yo sé dónde está. Pero así de brava era. así de grabado. Ajá. Y en el libro, los que lean a Romero Macho, entrevista luego existo, se van a deleitar con lujo de detalles todo eso. Y me dice, total, que decirte que me dejó descalzo hasta el cuello. Entonces me metí a la cama
con ella y Alguien se tiene que sacrificar, dijiste, por esta entrevista. mis compañeros me decían, Chaparrito, rífatela. Tú puedes, Chaparrito, me decían, rífatela, Chaparrito. Y dije, tengo que hacer una entrevista, ¿no? Y María fue, perdón, la tigresa dice, a ver ustedes, par de dos, váyanse, les van a invitar unos tacos, un café, déjeme aquí solito con él. Y pues con él, entonces, quiero decir que los caballeros no tienen memoria. No queremos saber, pero la entrevista salió bien. Sí, lo que pasa debajo de las sábanas, se queda debajo de las sábanas. Y fue una experiencia. ¿Me estás diciendo que te deleitaste Era un mujerón. con esa mujer? Era un mujerón. No, claro. Era un mujerón. La más deseada en su momento. No por puedo- presidentes incluso. Sí, era. ¿no? La casa donde fui a entrevistarla, se la dio de a sordas, era la pagoda china que vivía en Claro. una casototota, una casota. Entonces, pero imagínate, pues, ¿qué me vio a mí? No sé, pero Ya platicaremos de eso cuando acabemos de grabar. no al aire. No al aire. Oye, Jacobo Zabludovsky, dicen que era homosexual, que le gustaban los muchachos, dicen muchas cosas de él, pero como jefe, como maestro, yo siempre supe que era un hombre de un rigor periodístico impresionante. Lo otro no lo sé, no me interesa su vida, pero pues como reportero te tengo que preguntar, ¿tú cuántos años trabajaste de cerca? ¿Trabajaste con él? Sí, 24 horas. 24 horas. Sí. ¿Y quién era como periodista Jacobo? Era, perdón que lo diga así, con todo respeto con el señor, y lo quiero mucho, y señorón, la verdad, era un tirano. Era un tirano en toda la extensión de la palabra. Era extremadamente rígido, muy rígido, y no te perdonaba el mínimo error, no te lo perdonaba. No te ofendía, te obligaba a que repitieras las cosas las veces que fueran hasta que lo hicieras bien. Así era él. Lo que él tenía era demasiado amable. Era una dama su porte, su forma de expresarse. Cuando llegaba a Televisa, saludaba de mano al bolero, a todo mundo. Lo que se decía de él, María Félix, yo le pregunté a María Félix eso, oiga, ¿es cierto que usted habló 24 horas para decirle a Jacobo que andaba persiguiendo muchachitos en Paseo de Reforma? Y me dijo, no es cierto. Me dijo, Jacobo no es puto, yo conozco a Sarita, conozco a sus hijos, y es un hombre que merece todo mi respeto, una habilidad intachable. Y la verdad que Jacobo, yo nunca vi raro nada, te lo juro, y a mí me trató muy bien el señor, y estoy muy agradecido con él. Él me dio un consejo para hacer mis entrevistas, me dijo, mira mundo, cuando estés entrevistando a alguien, sea quien sea, el bolero, el carnicero, el panadero, el policía, quien sea, haz de cuenta que en tus manos, en tus piernas tienes a un gatito, a un menino. Le empiezas a laciar. Y cuando empieza a ronronear, le puedes dejar a la cola a los bigotes y no te la haces de pedo. Y es cierto. ¿Qué es lo que hago para mis entrevistas? Tú me preguntabas cuál es la técnica que llevo para mis entrevistas. Primero me meto al área infantil. Cómo eran de niños, qué jugaban, cómo se divertían, la adolescencia, si se no. O sea, hago preguntas irreverentes, pero sin faltar respeto. Entonces, cuando veo que están en confianza ya, pues sí les suelto una pregunta así de pum, vas, y pues me la responden. Con decirte que, por ejemplo, en el libro Alomero Macho, viene una entrevista con el general Ricardo Clemente Vega García, que fue secretario de la Defensa Nacional con Vicente Fox, y fue un señor. Era muy difícil entrevistar a un secretario de Defensa, no daban entrevistas, y yo llego, lo convencí que me recibiera para Excelsior, cuando estuve en Excelsior. La primera pregunta le dije, señor Alomero Macho, ¿usted cuando era niño jugaba a los soldaditos de plomo? Y me dijo, no. Le dije, entonces, ¿por qué militar? ¿Entró al colegio militar por vocación o por vocación? Y me dijo, sí, yo provenía de un pinche pueblo de Tlaxcala, que no había nada, y la única opción era entrar al ejército. Y así dice muchas preguntas que una entrevista que te va a gustar, las personas que lean mi libro, se van a fascinar con ver llorar a un militar de ese rango. Cuando le pregunté, señor, si México, por el contexto global, mundial, hay un levantamiento, un armamento, México, ¿con qué se va a defender si tenemos un ejército de juguete? Y así me dijo, sí, desgraciadamente sí, tenemos un ejército de juguete, con tanques y todo de la época de la canica. Y pues la entrevista les va a gustar porque, ¿qué es lo que hago en mis entrevistas, mi querido Víctor? Es meterme
a las fibras más sensibles de mi entrevistado. Conocer al ser humano, no al personaje, toda la figura que hay detrás de ellos. Entonces es conocer sobre de ellos. Y eso me da una riqueza increíble que yo me siento fascinado porque cada vez que entrevisto a alguien es como un viaje a la conciencia de cada personaje. Claro. Si te parece, hacemos una pausa. Se va corriendo el tiempo como agua entre las manos contigo. Nos encanta esta charla. Estoy platicando con Edmundo Cázares. Está presentando su libro, que se lo recomiendo ampliamente. Se llama A lo mero macho, entrevisto, luego existo. Regresamos después de un corte para el último bloque de esta entrevista con Edmundo Cázares. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Regresamos a Perfiles, que estaba transmitiéndose a través de Espectro FM. Mi nombre es Víctor Hugo Arteaga y me encuentro platicando ya en el último bloque, en la recta final de esta interesantísima charla. ¿Cómo se nos ha ido el tiempo? Edmundo Cázares, un buen amigo, un periodista de cepa, de esos que ojalá y hubiera muchos en estos tiempos, donde se conforman con sentarse y que les den preguntas y preguntarle a la presidente, a modo, o sentarse, ¿no? A recibir la información en los escritorios. Ya se ha dejado de hacer el periodismo que tú y yo conocimos. De esto hablaremos al final, si te parece. Sí. Concluimos esta parte de tu trabajo con Jacobo Zabludovsky en 24 horas. Sí. ¿Cuántos años estuviste allí? 7 años. 7 años. 7 años, correcto. Nos dijiste que él era un tipo duro, era recto, era recio, Pero, tenía mucho rigor periodístico, pero era buena persona. sí, excelente, excelente. Era muy humano, siempre le preocupaba cómo estás. Okay. Siempre estábamos trabajando y se acercaba. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Así. Y no es de que anduviera diciendo yo ayudo a fulano. No, era un hombre muy humano, muy humano. Ok. Cuando nació mis hijos, Edmundo, tu hijo, yo me encargo. Así el señor. Tenía unos gestos que realmente te emocionaba y te doblaba porque decía, a ver, yo me encargo de la llegada de tu hijito, no te preocupes. Pero de aquí no te me vas. Así era su frase de aquí no te me vas. Aquí estás conmigo. Estabas cubierto, ¿no? Sí, todo. Y era una tranquilidad que te daba. Era un señor, antes de entrar al programa, revisaba 50 veces todo en serio. Era escrupulosamente perfeccionista, la verdad. No le gustaban los errores para nada. Y las cosas en vivo, que salían las llamadas, todo ese rollo, pues ya era en vivo, porque era un programa totalmente en vivo. Entonces, pero era un señor, mis respetos. Las personas que venían a lo medio macho, se van a encontrar que la última entrevista que él dio, lo entrevisté una semana antes que se muriera. A Jacobo. A Jacobo. Okay. Él ya sabía que tenía cáncer de piel y murió de cáncer de piel. Terminal. Sí. Entonces yo le dije, me recibió un lunes y él murió el viernes. Entonces fue menos de semana. Entonces yo le pregunté, licenciado, usted me dice que ya se va a ir. Y también lloró y me abrazó y empezó a llorar. Me dijo, qué bonita entrevista, Edmundo. Nunca, yo que hago entrevistas, nunca me ven preguntar algo así. Le dije, cuando se muera, ¿qué libro se va a llevar? Me dijo, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Claro. Ajá. Yo le dije, el viaje es largo y pues que tenga algo que leer. Me dijo, qué bonita pregunta, me dijo, qué bonita pregunta. Indudablemente que me voy a llevar Don Quijote de la Mancha. Mira, nada más. Así me dijo. Y le dije, él era un tipo romántico, ¿verdad? Sí, también todo. Sí, le encantaban los toros, la bohemia, el taquito, el restaurante Taquito, ahí se la vivía él. Pero un señor, un caballero, la verdad. No tengo otra cosa que decir. Ahora, periodistas que también estuvieron ahí en 24 horas que hablan mal de su preferencia. Yo no puedo hablar de eso porque a mí no me tocó. Entonces, lo que yo vi, para mí fue un señor en toda la palabra. Interesante. Oye, hiciste una entrevista que también fue una bomba, ¿no?
sobre todo para la 4T. 4T, ¿no? Y sobre todo tratándose de quien se trate diciéndolo, quien lo dijo, doña Elena Poniatowska, que pues, ha sido la bandera de la izquierda desde 1968. Sí, sí. Mira, a ella yo la conocí desde que yo estaba en Ovaciones, estoy hablando de 1978, desde entonces conocí a Poniatowska y muchas veces la entrevisté y me recibí en su casa. Me regaló una colección de libros que se llama Todo México, que es una colección de todas las entrevistas que ha hecho. Hace ratito me hiciste una pregunta muy interesante, que si Urania Falesi me había impactado, sí, pero también Elena Poniatowska. Ok. Me aventé todas las entrevistas de Elena Poniatowska y obvio que se te queda algo, ¿no? Entonces yo le dije, deme una entrevista, por favor. Y estaba la pandemia. Me dijo, no puedes venir a casa porque soy una persona mayor ya. Ya tengo 90 años, me dijo. Entonces ya no puedo venir a mi casa porque está la pandemia. Vamos a hacerla por Zoom. Ok. Hicimos la entrevista, platicábamos, todo ese rollo. Y me dice, yo le pregunto, oiga, ¿qué opina de las mañaneras? El señor presidente López Obrador, era presidente. Y me dijo, es que yo no entiendo a López Obrador. Y hay un hartazgo nacional. Y digo, ¿qué le diría usted al presidente? Usted es muy cercano a él. Y me dijo, yo le diría al señor presidente, ya pare las mañaneras, porque hay un hartazgo nacional. Y dicho por ella, Sí. ¡pum! Fue un detonante. Con decirte que ese mismo, era un domingo, por cierto, me habla Ciro Gómez Leiva, me dice, hola mundo, ¿cómo estás? Le digo, oye, qué honor hablar contigo, qué honor. Pues, me sorprendió recibir la llamada de Ciro. Me dice, no seas malito, préstame la entrevista que le hiciste a Poniatowska. Le digo, ¿y cómo sabes? Me dijo, el mundo. Somos reporteros. Exacto, me dijo, Todo se sabe. todo se sabe. Me dijo, préstame la entrevista a Poniatowska, por favor, porque ya empezó a circular. Yo la voy a meter mañana en el programa tempranito. Y empezó cuando se le acaba el tiempo a Ciro y dice, híjole, se nos acabó el tiempo, pero mañana empezamos con el programa. Así fue. Al día siguiente, pero ese mismo día, al día siguiente, Luis Cárdenas de MBC Noticias entrevista a Elena Poniatowska y le pregunta, ¿es cierto lo que le dijo Edmundo Cázares? No, es un pseudo periodista, eso me obligó a que yo contestara esa por Zoom, digo, por favor. Entonces me dice Ciro, préstame ¿cómo le hiciste? Por Zoom, préstame el video completo. Al día siguiente mete la entrevista completita. Me dijo, tu trabajo, ahí está, tú no mentiste, Claro. la que está mintiendo ella. ¿Y qué es lo que pasaba, mi querido Víctor? Que fue un golpe muy duro para los valores y el ánimo de la 4T, Sí. siendo ella su bandera histórica y que criticara al Mesías, ¿no? Y al que lo defendió, ella él siempre lo defendió y lo impulsó para que fuera presidente. Yo creo que no lo estaba diciendo en un mal ánimo, sino más bien como en un consejo. Ya ¿no? bajan un tantito el La volumen. velocidad. Sí. Entonces al día siguiente le preguntan a López Obrador en la mañanera, oiga, señor presidente, ¿ya vio la entrevista de Elena Poniatowska que le dio Edmundo Cázares? Y dijo textualmente, ya vi esa extraordinaria entrevista y lo único que puedo decir, Elenita, te quiero mucho, te mando un beso. Bueno, Sí, no sí, quiero hablar más del tema. claro. Pero unos cuantos días después, fueron los chairos, balacearon mi casa, por eso me cambié de casa. ¿De verdad? Mataron mi perro, van a balacear mi casa. ¿En qué año fue esto? Fue en ¿2020? No, Juan, fue en 2023. A raíz de tu entrevista. Sí, eso fue, porque sí dejaron un mensaje, para que dejes de andar metiendo así. Pusieron abajo así Y esto me lleva, fíjate lo que es la charla y el periodismo, y esto me lleva a preguntarte, ¿México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el mundo? Sí. Muchos de nosotros estamos amenazados constantemente por los trabajos que hacemos. Yo siempre he dicho, con miedo, pero hay que hacerlo. Porque nosotros, los periodistas, somos la última defensa, la última línea de defensa entre la democracia y la libertad. Y fueron a balacear mi casa, eran las 6 de la tarde. Ajá. Yo no estaba, porque había salido de otra entrevista, no sé, pero balacearon mi casa y mataron a mi perrito, un perrito que tenía, que andaba jugando, mi pobre perrito. Y pues cuando llegué, los policías dijeron, no vimos nada, no pasó nada. Nadie vio nada. Y el perro estaba muerto. Entonces, los agujeros en la puerta, estaba todo allí. Entonces, bendito Dios que no estuve. Pero después le dije, con Elena Poniatowska apenas he empezado otra vez a recapitular todo eso. El coraje que era de López Obrador, a Poniatowska le daba, ella tiene una fundación que se llama Fundación Elena Poniatowska, para ayudar a nuevos escritores y periodistas, todo ese rollo, que es le daba un apoyo a ella, ¿no? Pero le daba una suma muy considerable mensualmente, 2 millones de pesos.
Entonces digo, hoy pues, Tenía que defenderse. en Palacio Nacional dijeron, Sí. ¿le bajas o le bajas? Entonces eso fue. Después ya pasó, pero Vamos a escuchar, si te parece, esa parte, si nos la proporcionas. Claro que Vamos a escucharla y regresamos. A lo mero macho, el presidente es el presidente más atacado de toda la historia de México. Sí, bueno, porque él se expone también al ataque al hablar todos los días en las mañaneras. Yo aconsejaría, ahora que usted habla de eso, que yo creo que es un exceso, tantas mañaneras, hacer que periodistas vayan todas las madrugadas a hacer preguntas, creo que es innecesario y que finalmente puede ser hasta contraproducente. Entonces, No señor se presidente, pueden no puede haber una noticia nueva día tras día, se repite lo mismo y llega un momento de hartazgo y de cansancio. Por lo tanto, ojalá y disminuyan las mañaneras. Regresamos de escuchar estas declaraciones de Elena Poniatowska. Pues ahí está, en trabajo. Ahí está. El reportero ahí no miente. quedó. El reportero no miente, porque cuando miente, su principal activo, que es la verdad, se acaba. Y fíjate que a partir de allí nació una gran amistad y lo aprecio mucho, igual que tu amistad, Víctor, Muchas gracias. con Ciro Gómez Leiva. A partir de allí entonces a él lo quiere muchísimo Ciro, lo ve y hola hijo, ¿cómo estás? Adrián es tu Mi ángel de la guarda. tu nieto y tu productor, tu operador, tu editor, ¿no? Todo, sí, es que está al pendiente de todo lo que hago. Como ya no veo bien, pues me ayuda en la computadora, yo estoy transcribiendo y eso es. Pero esta actividad no la cambio por nada. por nada. 50 años de ejercer el periodismo. ¿Has visto, como a mí me han tocado ver, los cambios, como decías, desde el stencil, ¿no? Desde el limiógrafo hasta la edición? Y hoy podemos hacer un programa completo en un celular, la producción, la edición, todo, ¿no? Es una oficina portátil, es un medio portátil con el que puedes hacer producciones hasta de cine. Bueno, el trabajo periodístico, a pesar de los cambios y del uso de las nuevas tecnologías, ¿qué le puedes decir tú a las nuevas generaciones de reporteros que a veces no se atreven a ir al campo, que no quieren más que estar sentados monitoreando todas las agencias sin ir más allá? En primer lugar, con todo respeto a las nuevas generaciones de periodistas, que lean. Claro. En serio, es increíble que no saben redactar. En serio, te lo digo, es increíble que no saben redactar. Otro, no investigan. Se la pasan, ya no hay boletines de prensa ahora, pero nomás se la pasan, copian en Google, pegan y se acabó. Son comodinos, vamos a llamarles así comodinos. El periodismo está perdiendo ese espíritu de investigación, la verdad. Lo que tú estás haciendo en un periodismo de investigación, mi querido Víctor, te admiro porque se necesitan muchos pantalones, mucho valor para hacer todo esto. Y eso es digno de aplaudirse. Muchas Te gracias. aplaudo de corazón. No, bueno, y viniendo de un maestro del periodismo como tú, pues se valora y se agradece más. Lo que siempre he dicho, tenemos que hacerlo. No podemos quedarnos callados. Y los ejemplos están a la mano. Chile, Cuba, Venezuela, o sea, hay gente aquí mismo, los periodistas sinaloenses están secuestrados y están maniatados y todo el país. están atados de boca, pies y manos los periodistas. Sí, en todo el país, pero en el caso de Sinaloa pues es peor. Viven en una guerra constante. Por un lado se tienen que cuidar las balas los periodistas de Sinaloa del cártel de los Chapitos y del otro lado de los Mayos. Y por el otro lado se tienen que cuidar de las fiscalías y las policías y del otro lado de las Fuerzas Armadas y del otro lado del gobierno. ¿A quién recurren los periodistas en Sinaloa? Al principio de esta amena plática, Víctor, me preguntaste qué entrevistas he hecho, cuál me gustaría hacer. Te puedo decir que nomás me faltas tú, man. Déjame entrevistar. Será un honor. Déjame meterme ahí a esa cabeza. Será un honor. Y quiero agradecerte esta charla. Siempre nos queda mucha información en el tintero. Seguramente en la segunda temporada de Perfiles volveremos a platicar contigo. Vamos a difundir lo que es el libro A lo mero macho. Y te doy un WhatsApp. Luego existo. Y vamos a Te doy un WhatsApp para que la gente que lo sí, quiera adquirir. claro, lo vamos a poner si te parece en la producción, vamos a ahora que terminemos. 56 32
924342. Claro que sí, lo vamos a anotar y vamos a poner un banner para que la gente sepa y se dirija con ustedes. Vale la pena. ¿Cuánto vale el libro al público en general? Mira, Víctor, Mundo? híjole, hacer un libro a esas alturas es todo una odisea. Cuesta muchísimo. Muchísimo. Yo no he podido terminar el mío. En serio, cuesta muchísimo. El libro tiene un precio de 490 pesos. Súper Que bien. no está caro. No, bueno, en las librerías te lo pondrían en No, 100, sí, 600. sí. Entonces, y hice un convenio con FedEx, una agencia de mensajería, perdón por el spot, pero logré que me dieran los precios más económicos. Nada, los envíos. Por ejemplo, a la Ciudad de México el envío son 100 pesos nada más. Por ejemplo, a los estados circunvecinos son 200 pesos. Y por ejemplo, ya a la frontera son 250. No es más. Es una guía más barata que las normales, los envíos normales, sí. Edmundo Cáceres, no sabes cómo te agradezco que hayas estado con nosotros. Te felicito y te pido que por favor sigas haciendo entrevistas. Me aguantas tú. Para que las nuevas generaciones sigamos aprendiendo. Claro que sí, será un honor para mí. Pero yo creo que materiales como estos necesitan ser leídos por las nuevas generaciones y por el público en general. Víctor Alomero Macho, gracias a ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por sintonizarnos en Perfiles a través de nuestras redes sociales en Espectro FM. Por hoy ha sido todo. Estemos pendientes para una próxima entrevista de lo ordinario de los periodistas extraordinarios. Soy Víctor Hugo Arteaga. Esto fue Perfiles. Hasta luego. Por hoy ha sido todo. Los esperamos en nuestra siguiente cita para saber lo ordinario de los periodistas extraordinarios.